Y la respuesta es sí, Margarita sí puede compartir por Movimiento Ciudadano. Que en la ley dice que tenemos que presentar nuestra renuncia antes de la mitad del periodo, lo cual yo lo hice en tiempo y forma, y por eso precisamente metimos una consulta ante el instituto correspondiente y estamos esperando la respuesta para tener esa certeza de sí poder participar. Nosotros presentamos la renuncia en tiempo y forma, la renuncia es perfectamente legal. Fue recibida, fue sellada de recibido, y sí participé en otros eventos, no solamente del Partido Revolucionario Institucional, sino también participé en otros eventos del PRD, del PAN, del MC, en muchísimos otros eventos. Tú recordarás que también diferentes partidos tienen algunas candidaturas ciudadanas, inclusive yo recuerdo que el candidato en el 2018, el candidato precisamente a la alcaldía de Colima por parte del Revolucionario Institucional, fue un candidato ciudadano que nunca se quiso afiliar al partido, ¿no? Entonces, incluso también si tú puedes ver dentro de los diferentes escenarios que yo pude haber aparecido después de este acto de haber renunciado a esta renuncia voluntaria, pues también había inclusive gente de Acción Nacional, ¿no? Y no porque hubiera en esos eventos de Acción Nacional hubiera habido gente, pues pierdan su militancia en Acción Nacional, ¿no? Claro. Finalmente, pues ese es un tema que a la autoridad correspondiente le tocará juzgarlo. Yo estoy muy tranquila porque pues nosotros hicimos las cosas bien y firmamos y renunciamos en tiempo y forma. Y algo bien importante también es que el presidente del partido estatal lo sabía, yo se lo dije, yo fui en tiempo y forma antes del periodo, yo fui a decirle a su casa, voy a renunciar porque lo que estaba pasando conmigo no era una novedad. Desde el día 1 que íbamos a tomar protesta, ciertos grupos políticos querían que yo cediera espacios de gobernabilidad a ciertas personas que yo no conocía o que no eran de mi total confianza, no porque fueran malas, aclaro, sino porque no eran de mi grupo, no eran de mi equipo, porque no las conocía, porque quizá hubieran sido personas extraordinarias y colaboradoras extraordinarias, pero yo no los conocía. Y me querían obligar a que yo aceptara y que cediera ciertos puestos de gobernabilidad dentro de mi administración. Las cosas fueron a tal grado que justo el día que yo tomé protesta, ese día a las 2 de la tarde me mandaban decir que no me iban a dejar tomar protesta, que si yo no cedía esos espacios de gobernabilidad, no me iban a dejar tomar protesta y que iban a convencer a todo el cabildo para que no hubiera quórum y de esa manera Margarita no pudiera ser electa o no pudiera tomar protesta y se iban a tener que llamar a nuevas elecciones. ¿Cuál fue mi respuesta? Perfecto, si no quieren acudir, no acudan. Yo a las 8 de la noche ahí los espero, va a haber medios de comunicación y si ustedes no llegan, pues yo diré pues que no llegaron porque me están haciendo violencia política en razón de género. ¿Por qué? Porque siempre esperan que una mujer tiene que ceder ante las exigencias de un hombre, ¿no? Entonces yo veía venir que esto no nos íbamos a poner de acuerdo, porque era algo que se fue gestando desde el principio de la administración, no era algo nuevo. Empezamos a navegar, empezamos a transitar y creo que lo hicimos bastante bien, pero siempre Acción Nacional diciendo que ellos querían que fuera Riul y obviamente pues yo queriendo la reelección, ¿no? Entonces yo fui con Armando y le dije, a ver, las cosas se van a complicar. Me dijo, no, ¿cómo crees? Le dije, yo te firmo una carta de renuncia y así yo me protejo y de esa manera pues yo protejo mis derechos políticos electorales, porque incluso le dije, esto es como un seguro. Si yo firmo esa carta, pues yo puedo jugar por otro partido. Si no la firmo, pues no puedo jugar por otro partido. Y no es porque me esté yendo, es porque hasta tú puedes defenderme de una mejor manera si yo firmo esa carta. Y me dijo, ¿cómo crees? Para nada, estás loca. ¿Quién te metió esas ideas en la cabeza? Para nada, ¿qué asesores tienes? ¿Qué barbaridad? Me dijo que no. Entonces, lo que yo digo y es, ¿por qué tengo que estar loca por querer protegerme? ¿Por qué tengo que tener un asesor? Porque era un asesor, no un asesor. Por querer protegerme, porque las mujeres no podemos pensar por nuestra propia cabeza. Por supuesto que entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Yo fui a la instancia municipal a firmar la renuncia. ¿Y por qué? Porque me quería proteger. La carta le pueden hacer cualquier peritaje que le quieran hacer. Hoy en día hay muchísimas instancias y muchísimas cosas para hacer y la carta es válida y es legal. Pero además, lo más chistoso de esto, Zárate, es decir, bueno,
ellos quedó bien claro que no me querían en su equipo. Durante muchísimas veces yo fui a hablar con ellos y la última conversación que yo tuve, tanto con el PAN como con el PRI, fue: no se puede la reelección. La reelección, ya tenemos otro candidato y no es para ti la reelección. Pero además fueron los tratos, fue el cúmulo de cosas, fue el cómo yo no los voy a enseñar a hacer política, como la capital, decirme la capital no existe a través de que Margarita Moreno llegó. Diferentes cuestiones que lo que molesta son las formas, no es el fondo de una candidatura. Pero ahora yo les digo, bueno, si ellos no querían que yo fuera candidata, y si por todos lados lo decían, porque no lo decían en público. Yo se lo dije a Arnoldo: ¿cuándo van a ser valientes para decir que Margarita Moreno no va a la alcaldía? Me dijo: ¿valiente ante quién? ¿Ante MC? Él solito me lo dijo. Dije: no. ¿Cuándo vas a dar explicaciones tú, como presidente del partido, a decir que no va Margarita? ¿Cuándo se lo vas a decir a la militancia? ¿Y qué dijo en su momento? ¿Qué decían otros actores políticos? Nosotros, y abiertamente en programas, lo vamos a decir el 1 de abril para que los que no salgan no se enojen y no se vayan. Así no se construye. Pero además, mi deslinde o mi rompimiento con la alianza, pues fue a través de un cúmulo de cosas y de sucesos que venían pasando que yo no iba a permitir, que ya me hubiera faltado a mí misma si hubiera seguido ahí. Estamos valorando, ¿por qué? Porque hicimos la consulta, pero el hecho de que está pasando ahorita es que es más allá de una postulación. Claro. Lo que está pasando hoy y lo que a vivas voces está pasando con diferentes actores políticos que hoy abiertamente están en unos ataques constantes, lo mismo lo hacían en lo privado, y lo mismo lo hacían en la sobremesa, y lo mismo lo hacían en los radiopasillos. Hoy ya son más tajantes, y yo digo, de verdad, los ciudadanos tenemos que construir a partir de la destrucción de alguien más. Eso es lo que queremos para nuestros hijos, eso es lo que queremos para nuestros nietos, eso es lo que queremos para nuestra sociedad. Y lo más triste es la misoginia. Lo más triste es cómo las mujeres somos juzgadas y cómo estamos en el escrutinio público todo el tiempo por el refresco que me tomo, un refresco que era mi familia, por el color de una invitación, por una camisa de un festival, por las amistades que tengo. Hoy soy cuestionado, ¿por qué tenemos que ser las mujeres juzgadas? Porque somos las malas mujeres, no nos juzgan igual a los hombres que a las mujeres. Con los hombres no dicen el coqueteo político que anda teniendo, lo dicen con las mujeres. Y te voy a decir una cosa, hoy a mí me quieren juzgar por mi amistad con Samuel. Sí tengo una amistad con Samuel, por amigos en común, por la vida, por lo que tú quieras. Pero además, yo sí fui al informe de Samuel. ¿Por qué fui? Porque Samuel tiene dos cosas, y el gobierno de Samuel tiene dos cosas que yo admiro y que desde toda mi vida he admirado. Una es la niñez. Lo que hace Mariana con la niñez es algo hermoso, y si ustedes me siguieron desde mi trayectoria en el DIF, mi único informe que yo tuve público en el DIF estatal fue precisamente en el Gabilondo Soler, para hacerles una pachangota a los niños, porque era lo que más me importaba. Y la otra tema es el tema de cáncer infantil, donde yo, como mamá de hijo sobreviviente de cáncer, te puedo decir la noticia más triste y más dura que he recibido en mi hijo. Tiene cáncer y le tienes que decir. Yo no me imagino nunca en la vida haber recibido esa noticia sin poder afrontar los gastos, y que el gobierno de Nuevo León tenga el 100% de cobertura de cáncer infantil y lo hace en un hospital privado, no lo hace en un hospital público. Para mí eso tiene todo mi respeto. Ahora, me juzgaron que cómo era posible que Margarita haya recibido a Samuel en su casa y haya cenado en mi casa. Era mi casa, era un domingo y era la tarde. O sea, también tengo vida. Samuel vino y estuvo en diferentes espacios, eventos públicos, no salía a levantarle la mano, no salía a ninguno de sus eventos de campaña. Sí, comió en mi casa, cenó en mi casa, es mi casa. Y ahora, ¿por qué tienen fotos de adentro de mi casa? ¿Quién las filtró? No sé, pero ¿quién peca más? ¿El que paga por conseguirlas o el que las da? Eso sí, meterse con la privacidad de una persona, yo creo que eso sí debería tener una consecuencia. Hasta ese tipo de cosas se llegaron a Hasta ese tipo de cosas se llegaron a presentar. Pero además, ¿dónde están los límites? Por Dios, no podemos jugar limpio. Si a mí ya no me querían ahí, si era, porque todas estas cosas que yo te estoy diciendo, que si el refresco, que si el color, que si Samuel, que si no es que, fue antes de que yo sacara la carta donde me apartaba completamente de los partidos. Fue antes. Sí. Estas agresiones fueron antes.
O sea, si realmente me estaban llevando a un lugar donde yo ya no podía ni respirar porque me sentía asfixiada, entonces, ¿por qué si me llevaron al lugar que ellos querían llevarme finalmente, que era que yo me deslindara completamente de la alianza, por qué no me dejan jugar? ¿Qué no se suponía que Margarita no sabía hacer política? ¿Y qué no se suponía que Margarita no les iba a enseñar y que la capital no había existido a partir de que llegó Margarita? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo a mí sí los invitaría a jugar limpio, a respetarnos. Lo que la gente quiere es respeto. ¿Qué queremos todos? Queremos que Colima vuelva a ser ese Colima que fue alguna vez. Todos queremos que Colima sea el mejor lugar para vivir para nuestros hijos y para nuestros nietos. Lo vamos a construir desde el odio, desde el coraje, desde el hígado. ¿Es en serio qué es lo que queremos para Colima? ¿Es en serio que los ciudadanos quisieran eso? Claro que no. Todos queremos lo mismo. Entonces yo sí decirte que pues han pasado cosas muy desafortunadas y durante todo este tiempo pues pasaban muchas cosas desafortunadas que ustedes, los medios de comunicación, las veían. Basta con ver programas, basta con ver declaraciones. Que no debe haber pasado en ningún lado, en ningún partido, con ninguna persona. Yo no le deseo a nadie lo que yo viví. No le deseo a nadie. Y tampoco, no le deseo a nadie tampoco el coraje con el que se habla hacia mi persona. Yo me he dedicado a trabajar. Y algo que quizá no han entendido es que yo ya era la mujer que yo quería ser cuando yo llegué a la política. A mí no me hizo la política. Yo ya era Margarita Moreno. Bien, mal, regular, como tú quieras. Pero ya era una madre de familia, ya era una mujer formada. Yo ya era Margarita Moreno. A mí la política no me hizo. Pero ¿sabes qué sí me hizo prometer antes de entrar a la política y delante de mis hijos? Que la política no cambie mi alma. Porque si cambia mi alma, entonces gana la política. Y por eso me he esforzado todos los días. Y por eso no me podía quedar en un lugar donde querían que me sometieran. Un lugar donde no me trataban bien y donde no había espacio ni siquiera para mí, no había espacio ni para mi equipo.